Si tengo un cociente, ya observen, una función en el numerador y otra en el denominador, ¿bien? La función del denominador permanece y derivo solamente el numerador, menos la función del numerador y derivo el denominador y todo elevado a la función del denominador elevado al cuadrado. La otra regla básica es la siguiente. La derivada de una constante es 0. Y algo mencionamos en la clase anterior que ¿cuál es la función constante? Una función constante es una línea paralela al eje X. Es una función constante. Por ejemplo, la función constante f de x igual a 7. ¿Sí? Es una línea paralela al eje X. La pendiente de esa recta es 0. Pues la derivada es 0. Y todas estas reglas se demuestran utilizando la definición de derivada, es decir, el límite. Y esta que es una regla que se utiliza bastante, es la regla simple de la potencia. La derivada con respecto a x de x a la n menos 1, perdón, a la n. ¿Cuál es su derivada? N por x a la n menos 1. ¿Bien? Y la derivada con respecto a x de un solo x es 1 siempre. Es obvio, si usted aplica esta regla, se aplica la regla, ¿no? Va a observar que siempre la derivada con respecto a x de la función x es igual a 1. Bien, y bueno, y esto de la regla de la cadena que aquí en los problemas que estamos dando no... Aquí esto acabo de enviarles. Esta práctica, acá creo que no tenemos ningún problema todavía para aplicar la regla de la cadena. Eso lo veríamos en la siguiente, ¿no? Bien, no es complicado tampoco, pero lo podríamos ver en la siguiente clase. Bien, entonces tenemos esta práctica que vamos a desarrollarla en forma conjunta con ustedes. Bien, entonces podríamos aquí bien, en estas dos reglas podríamos ir a la pizarra, ¿no? La derivada con respecto a x de una constante. Bien, entonces vamos a la... Bueno, recuerdan esto, vimos ya la clase anterior, y luego vamos a observar que los problemas, el 4, el 3, bueno, esto era, sí, el 3 y el 4, bueno, también esto, que sería sería el problema 3, lo vamos a resolver aplicando las reglas básicas, ¿ya? Entonces aquí, observen lo siguiente, cuando la derivada con respecto a x de una constante, ¿veis? Eso es 0. Y eso es por lo siguiente. Recuerdan en este caso, aquí la función es SC, es la función constante. ¿Bien? Ahí. Entonces, lo que tenemos aquí es una función, es una función constante.
una línea paralela al eje X, ¿no? Y observamos que en este caso, pues su pendiente es igual a 0. Bien, entonces aquí lo que estamos aplicando es la derivada con respecto a X de esta función, que es C, que es una constante. Ejemplo, derivada con respecto a X, por ejemplo, antes que esto, supongamos una función f de X igual a 3, listo. ¿Cuál es su derivada? Es 0. Bien, en este caso, nuestro C es 3. Entonces, cualquiera sea el valor de la constante, su derivada siempre es 0. La otra fórmula se refiere, o regla básica, a esto. Dice la derivada con respecto a X de un X. No dice que eso es 1. ¿Qué significa esto? Mi función es f de X igual a X. O también Y igual a X. Entonces, en este caso, el gráfico que yo tengo, ¿no? Es la función identidad. ¿No sí? Es la función identidad. Bien, entonces aquí, ¿qué observamos? La pendiente de esa recta es justamente 1. Bien, entonces aquí lo que estamos mostrando acá es la derivada con respecto a X. Y bueno, y ese es X y eso vale el 1. Todo esto obviamente se demuestra. Toda la regla básica se demuestra utilizando el límite. Por ejemplo, vamos rápidamente a demostrar esta función. Su derivada me dice que es 1. Bien, entonces recuerdan lo que hemos visto en la clase anterior, que la derivada de una función es el límite, ¿no? De un f de x más h menos un f de x sobre el h cuando el h se aproxima a 0. Entonces, en este caso, ¿quién es el f de x más h? Si ustedes observan aquí, f de x es igual a x. El mismo argumento. Eso significa que aquí va a ser x más h. El f de x va a ser un x sobre el h, ¿no? Cancelamos todo y eso le va a dar 1. X con X menos X se cancelan, H entre H es 1. Límite de 1 es 1. Bien, entonces la derivada es 1. Bien, entonces con todo esto, en general, tengo la otra fórmula o regla básica. Me dice que la derivada de esto, ¿quién es? Nx a la n menos 1. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la función, es x a la n. Bien, puede ser n1, 2, 3 o también negativo. Bien, entonces, si el n vale 0, ya estaríamos 1, sería una constante. Y derivada de esa constante es 0. Bien, entonces tengo aquí esta fórmula. Bien, entonces un repaso rapidito aquí. Bien, primero acá dijimos. Derivada de una constante es una regla básica, es 0. ¿Por qué es 0? Y aquí observo, f de x igual a c es una constante, es esta línea, ¿no? Entonces, como es una línea paralela al eje x, la pendiente es 0. Geométricamente su derivada es 0. También puedo aplicar la definición de derivada. Caso particular, si el c fuera 3,
Si la función fuera 3, su derivada es 0. Si la función fuera 5, su derivada es 0. Cualquier constante, su derivada es 0. Si la función fuera la función identidad, y igual a x. Por geometría observo, bueno, su pendiente de esta recta es 1. Pendiente es 1, su derivada es 1. Pero también puedo demostrar que la derivada es 1, ¿bien? Utilizando la definición de derivada. Y ahí también tengo 1. Y la otra viene a ser una de las reglas que se utilizan bastante, que es x a la n. Bien, el exponente y el exponente menos 1. Exponente adelante de la t de x elevado a la n menos 1. Bien, esa es esta regla básica. Bien, entonces con esto, por ejemplo, de los ejemplos que aquí hemos visto, bien, el número, no, este es 2. ¿Ya? Anotamos allí, es x al cubo. 3 f de x igual a 2x más 5, y la 4, f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 2. ¿Qué? Entonces, observen con los problemas o los ejemplos que ya lo hemos visto en la clase anterior. Ahora, aplicando las reglas básicas. Mi función es esta. X al cubo. Bien, esa es mi función. Entonces, tengo mi fórmula. Digo que la derivada con respecto a x, bien, de x a la n es esto. Bien, obviamente aquí mi función es x elevado a la n. Esa es mi función. Bien, esa es mi fórmula. Si quieren lo escribimos más clarito. Son sus primeras clases de derivadas y al inicio deben de tener muy claro de cómo se utilizan las reglas o las fórmulas aquí. Entonces acá me dice esto. Mi función es igual a x a la n. Bien, puedo utilizar esta notación derivada con respecto a x de f de x es igual a derivada con respecto a x de x a la n, ¿no? Y eso es igual a n por x a la n menos 1. O también puedo utilizar mi otra notación, f' de x igual a n x n a la menos 1. O también puede darse de otra forma, ¿no? Aquí, el y también puede ser escrito así, x a la n. Si es así, yo puedo decir allí, y' es igual a n x n a la menos 1. O también puedo utilizar la otra notación, derivada de y con respecto a x, es igual n x n a la menos 1. Allí. Pueden ustedes cualquiera de estas notaciones. Bien, esto es fundamental, jóvenes, ¿ya? Pongan toda su atención acá. Esta es mi función, o también puede ser así. Si fuera esta mi función, digo, derivada con respecto a x, estoy utilizando esa notación de este f de x es igual, derivada con respecto a x, de este x a la n, y esta es mi fórmula nx a la menos 1. Igual también esto se demuestra utilizando el límite. Igualito vamos a encontrar esto. Bien, pero también directamente puedo decir esto. F' de x
es igual a nx a la n menos 1. O también, puedo utilizar y' igual nx a la n menos 1. O también puedo decir derivada y con respecto a x igual a n por x elevado a la n menos 1. Cualquiera son válidas. Bien. Entonces, con todo esto, observen lo fácil que ya sería encontrar acá su derivada. Bueno, ¿cuál es la derivada? Me dice x al cubo, es 3x al cuadrado. ¿No? Estoy utilizando, lo hago paso por paso. Me dice, según mi fórmula, n, muy bien, es el 3 elevado a la 3 menos 1. Que eso es 3x al cuadrado. Listo, esa es mi derivada. Y si ustedes observan, 3x al cuadrado, esa es la derivada que hemos encontrado aquí utilizando la definición. Allí. Observan aquí la respuesta. 3x al cuadrado. Y observen, utilizando la definición, es todo esto. Utilizando el límite. Todo, ¿a qué hemos llegado? 3x cuadrado. Bien. Entonces, si yo quiero demostrar la fórmula, puedo darle x a la n, igualito hacemos todo este procedimiento. Y vamos a llegar a nx a la n menos 1. Pero bueno, ya lo podemos utilizar como una fórmula. Ya está. 3x al cuadrado. Bien. Nos vamos nuevamente a el otro ejercicio, que sería el número 3. Mi función es 2x más 5. O sea, 2x más 5. ¿Ven? ¿Cuál es su derivada? Allí. Entonces, si ustedes observan acá, ya tendríamos dos funciones. Dos funciones. Y tengo aquí la regla básica. Tendríamos aquí la regla básica. La derivada con respecto a x de la suma es la derivada de f más la derivada de g, de forma independiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso aquí? ¿Bien? Estamos ahorita paso por paso, luego ya directo lo podemos resolver, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿No? Bueno, digo, voy a utilizar mi notación, todo, derivada con respecto a x de esa función f de x será igual a derivada con respecto a x de este 2x más la derivada con respecto a x de el 5. ¿Bien? Entonces, acá, ¿qué digo? Bueno, 2x, recuerdan una constante que multiplicaba a una función. Esa la tenemos como regla básica. Aquí, derivada con respecto a x, c es una constante que multiplica la función, la constante permanece y solamente deriva la función. Bien, eso voy a aplicarlo aquí. Digo esto, 2 permanece y derivo con respecto a x solamente el x. Más, ahora tengo la derivada con respecto a x de 5. ¿Pero qué viene a ser 5? Es una función constante. ¿Y cuál es la derivada de una función constante? 0. 0. Por supuesto, 0. Muy bien. Ya está. Es 0 ya. Ahora el otro ya lo acabamos de ver, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? Es 1. Va a ser 2 por 1.
2. Más 0, y todo esto nos va a dar 2. Bien, 2. Observamos aquí, observamos el ejemplo que hemos utilizado el límite, todo eso, toda la definición es siempre necesario. Observen, ¿qué nos ha dado acá como respuesta? 2. ¿Se cuenta? Ahí está el 2. Pero aquí obviamente hemos utilizado, ¿no? En este caso que hemos utilizado acá ¿no? Hemos utilizado pues, ¿no? La fórmula de derivada, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Todo el proceso llegamos a 2. Bien, pero ya conociendo las reglas, bien, vamos a cortar los pasos. Entonces, ¿ven? Más después verán que lo van a hacer directo, pero derivada de 5 es 0 ya. Derivada de 2x permanece el 2, se deriva x1, 2, directo ya. Ahí, bueno, lo estoy haciendo paso por paso, pero eso es directo prácticamente. ¿Bien? Luego tenemos más ejemplos para practicar posteriormente. ¿eh? Luego, ¿qué tenemos ahora? El otro ejercicio. El número, el 4. Que ya lo hemos desarrollado y ya sabemos cuál es su respuesta. 4. El 4 es f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 2. Bien, igual también aquí. ¿Cuál es su derivada? Muy bien, digo, igual vamos a aplicar toda la regla básica. Derivada con respecto a x de esa función es igual a derivada con respecto a x de quién? Del x al cuadrado. Menos la derivada con respecto a x del 4x. Y más la derivada con respecto a x de número 2. No. Listo. La primera que digo es x al cuadrado. Mi regla básica, me acuerdo, x elevado a la n. ¿Cómo es x elevado a la n? La derivada es nx por elevado a la n menos 1. ¿Cómo queda ahí? 2x nada más. ¿Se dan cuenta? Listo. Ahora el 4x. Está multiplicando, la constante permanece, ya está. ¿Y cuál es la derivada de x? 1. Ya nos queda solamente 4. Bien, pero lo vamos a hacer un paso más. Ya 4 por la derivada con respecto a x de ese x. Listo, más. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de 2, de una constante? 0. Listo, ya 0 ya. Ahora aquí nos queda 2x menos, ¿cuál es el 4? Permanece. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de x? 1. Listo. Ahí. Esa es su respuesta. Ahora esto observamos, ¿no? Observamos el problema aquí que hemos, ahí está el 4. Observan 2x menos 4, acá la respuesta. Bien, entonces, observen el procedimiento, el proceso que hemos seguido ahí para llegar a ese resultado mediante la definición. Entonces, en la otra ya estamos utilizando las reglas básicas que nos permiten, ¿no? Acortar el proceso de solución. Entonces, esto igual, si ustedes ya nos familiarizamos más, dicen, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada menos 4x? x1 y 4 lo menos, 2x menos 4, derivada de 2 es 0, ya está, 2x menos 4. Muy bien. Entonces, allí hemos utilizado las reglas básicas, ¿ya? Entonces, rápido le damos una repasadita a esto y nos vamos a resolver ya los... Ahí. Bien, entonces observen esta parte de, ¿no? De la notación, ¿eh? Puede ser f de x igual a x a la n, o también puede ser y x a la n, derivada de f con respecto a x, esto, n menos 1. También podemos, en lugar de escribir todo esto, pues f' solamente.
bueno, inclusive más simplificado, ¿no? Y igual a x a la n, digo y', nx a la n menos 1, es lo mismo. O también derivada de y con respecto a x, nx elevado a la n menos 1. Bueno, yo observo, pues es 3x cuadrado. El otro caso igual, es una suma, regla básica, ¿eh? Derivada en forma independiente, ya está. Bueno, esto es constante adelante, esto es 1, respuesta 2. X cuadrado menos 4x más 2 igual, una diferencia, luego la suma. X al cuadrado, ya sea 2x elevado a la 1. Bien, 4, 0 y me queda la solución. Bien, entonces ahora sí, todos trabajando acá en su... Bien, luego veremos también el cociente, de acuerdo a los ejercicios acá. En los ejercicios 1 y 2, utilizar la gráfica para estimar la pendiente de la recta tangente a y igual a x a la n en el punto 1, 1. Verificar la respuesta de manera analítica. Esto recuerdan que ya hemos visto aquí. Esta es la función y igual a x a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada. Este y igual a x al cubo, a x a la menos 1 medio, y igual a x a la menos 1. Bueno, lo que nos pide aquí es que estimemos la pendiente, bien, de la recta tangente a estas curvas, cualquiera de estas curvas. En el punto, todos están en el punto 1, 1. Bien, bueno, elegimos uno, son parecidos los 4, son parecidos. Bien, recuerden qué es lo que hacíamos, tenemos que encontrar el límite. Bien, teníamos que encontrar el límite tal como lo tenemos aquí en la teoría. ¿Recuerdan? Esto ya era la derivada. Aquí nos pedía, encuentra la pendiente de esta curva en el punto 2, 4. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Calculamos la pendiente y eso es lo que nos piden él, ¿no? Estimar la pendiente. Entonces voy a encontrar la pendiente. Bien, entonces, a ver, elijan ustedes cuál problema. A ver, podríamos uno y uno, ¿eh? Del 1, A o B, ¿cuál de ellos? A ver, ¿cuál de ellos podríamos? Creo que esta de Lalo es... A ver. La 1, profesor. La 1, la 1A. A ver, todos, a ver, por favor, a ver, 5 minutos trabajando todos. ¿Tienen ustedes la teoría? Es similar a esta. ¿De acuerdo? Tienen ustedes eso. Similar. A ver. A ver, 10 minutos, controlando el tiempo. Son las 7:42. Listo. A ver, trabajen a ver todos y luego llamo. Profesor, ¿puede ser la 1B? ¿Ah? Profesor. La 1B puede ser. Sí. Ya, la 1B, ya listo. La 1B, a ver, trabajando con la 1B. La 1B lo hemos resuelto.
Así que no puede ser la 1B. La 1B es la que la tenemos aquí. Esta es. Ah, bueno, pero acá la tenemos. Aunque también la 1A la tenemos, pero bueno. Es esta. Allí. Es X al cubo. Eso es lo que tienen que hacer. Inclusive acá está la respuesta. Si X igual a 1, ya estaríamos en todo el punto 1, 1, 1, ya la pendiente sería 3. La pendiente de esa recta tangente sería 3. O sea, ya lo tendrían acá la 1B. Si desean, cópienlo de nuevo. Porque están ustedes encontrando la pendiente de esa, en lugar de derivada, escriban la M de pendiente. O sea, en lugar de esto, escriban M. Escriban M. Bien, y en lugar del valor X, pues se escribe el 1, ¿no? Entonces tienen ustedes que la pendiente es 3. ¿Y eso qué significa? Que la recta está aún, digamos, bien empinada, ¿no? Y efectivamente, observen en la B, ¿no? Observamos en la B, la pendiente es bastante, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ya, bueno, esta raíz también de X también lo hemos visto en clase, la clase anterior de la también. También lo hemos visto. Bien, pero de todas maneras, cámbienle todo en lugar de la derivada por la pendiente, ¿no? Bien. Bueno, como le repito esto ya, de la primera ya lo tendría, ya lo, digamos, ya lo adecuaron aquí, estimar la pendiente, la A y la B. Bien, ahora elijamos de la número 2, me parece que un poco más complicadito estaría la letra A, ¿ya? A ver, lo desarrollamos la 2A. A ver, la 2A. Bien, entonces a ver, vamos a la pizarra, entonces sería esto. Aquí. Bien, esto ya es el 2A de la práctica 5, que eso es igual a X a la menos un medio. De acá lo que nos pide, observen lo que pide. Lo que pide aquí, para la B, me pide utilizar la gráfica para estimar la pendiente de la
recta tangente. Entonces quiero la pendiente de esta recta tangente. La pendiente de esa recta tangente. Entonces, pendiente de la recta tangente. Bien, ya lo dibujé. Bien. Entonces lo vamos a hacer de dos formas. Uno es utilizando el límite, que eso se ha dado en la teoría, y el otro que ya podemos utilizar las reglas básicas. Ya. Bien, entonces, primero, utilizando, bien, la pendiente de esta recta tangente que le podemos dar t. Entonces, la pendiente de esa recta t. ¿Qué nos dice a qué es igual la pendiente? Nos dice que eso es el límite. Bien, el límite está mi definición de derivada. Y el otro ya lo vamos a hacer directamente. Allí. Entonces, bueno, digo, mi pendiente es igual al límite. Y ahora voy a reemplazar la función. ¿Quién es f de x más h? Entonces yo observo aquí en el problema que el f de x es x a la menos 1 medio. Bien, que eso es lo mismo, decir f de x es igual a 1 sobre raíz de x. O 1 sobre x a la 1 medio y x a la 1 medio es la raíz de x. Eso es lo que yo tendría. Bien, entonces si aquí aplico la función ya, entonces el f de x más h será 1 sobre raíz de x más h. Ahí. Menos la función, que sería la misma. Todo esto me dice sobre h y h se aproxima a 0. Estoy aplicando la definición de pendiente de una recta tangente. F de x más h acá, f de x aquí. Bien, bueno, entonces, pero así como está, si yo reemplazo el h, va a ser 0 sobre 0. Entonces, voy a aplicar aquí la racionalización. Entonces, para ello, voy a efectuar esto así. Y luego el h por todo esto. Entonces, tendría acá raíz de x menos raíz de x más h, ¿sí? Todo sobre el h que multiplicaría a raíz de x por raíz de x por raíz de x más h. Simplemente ahí
es simplificado. Esto por 1 menos esto por 1. Multiplican ambos y luego el h. Ahí lo tengo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Racionalizar. Esto tendré que multiplicar por su conjugada. Esto tendré que multiplicar por su conjugada. Bien, multiplicar, a ver, lo voy a hacer directo, ¿eh? Porque ya hemos visto límites, hemos visto conjugadas. Bien, voy a multiplicar por su conjugada. Esto, en lugar de menos, acaba de ser el más. ¿Listo? Y bueno, vamos a efectuarlo ya. Multiplico por su conjugada para tener la diferencia de cuadrados. Entonces la raíz cuadrada al cuadrado me queda solamente el x. Toda esta raíz al cuadrado me va a quedar x más h. Con este menos adelante, observen que el x menos x se va a cancelar y me va a quedar solamente menos h. Menos h con este h se va a cancelar. Me va a quedar menos 1 sobre este producto y además el producto de la conjugada. Bien, entonces todo esto, observen, será igual. Y el límite. Y observen, en el numerador dijimos, ya, vuelvo a repetir, multiplicamos por la conjugada. Al multiplicar por la conjugada ya tengo diferencia de cuadrados. Se van las raíces, queda x menos x, se va y me queda menos h. Ese h con este también se van a cancelar. Me queda en el numerador menos 1. Menos 1. Y en el denominador, obviamente el h ya no va a estar, queda raíz de x por ese raíz de x más h y por la conjugada que fue raíz de x más raíz de x más h. Y el h se aproxima a 0. Bien, entonces ahora sí aplico el límite. Cuando h se aproxima a 0, esto queda 0, queda raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, es una x. Aquí esto es 0, raíz de x más raíz de x ya sería 2. Bien, 2 raíz de x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí menos 1. Entonces, en el denominador dijimos, esto es 0, raíz de x por raíz de x, habría una x. Raíz de x más raíz de x, porque este h0 también sería 2 raíz de x. El 2 adelante. X más raíz de x es lo mismo decir x a la 3 medios. Entonces, la pendiente sería menos 1 medio que multiplica x a la menos 3 medios. Bien, ahora me piden 1. Si ustedes observan aquí, el x vale 1. Si x vale 1, nos va a quedar entonces menos 1 medio. O si no, inclusive ya no habría necesidad. Si yo quiero directo ya la pendiente, no hay necesidad acá. Directo allí, ¿no? De la respuesta, reemplazo el x por el 1. Raíz de 1 es 1, por 1 es 1. Pendientes menos 1, 1 medio. Bien, esa es la respuesta. Entonces observen, bueno, a efecto de practicarlo estamos utilizando la definición de la pendiente, que es el límite, pero también la otra forma sería esta. Luego repetimos otra vez.
aquí. Esto sería entonces y igual x a la menos un medio. Eso es lo que tengo. Y igual a x a la menos un medio. Bueno, aplicando la regla básica. Es decir, aplicando, recuerden que hemos escrito también así, y igual a x a la n. ¿Cómo es su derivada? Nx a la n menos 1. Entonces aquí será menos un medio. Será entonces menos un medio, que multiplica x elevado a la menos 3. Lo hacemos completo. Recuerden la fórmula, menos un medio, menos 1. Y eso nos va a dar, pues, menos un medio, x a la menos 3 medios. Bien. Evalúen 1. El x vale 1. 1 a la menos 3 medios es 1. Y esto nos da menos un medio. Uno a la menos 3 medios es como si tuviésemos 1 sobre x a la 3 medios. Pero el 1 elevado a la 3 medios siempre es 1. Y nos queda esto. Bien, aquí estamos aplicando la derivada. Recuerden que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Bien, entonces tienen aquí ustedes de dos formas. Entonces, analíticamente estoy encontrando que la pendiente de esta recta tangente es menos un medio. Bien, pero también yo sé que la derivada de la pendiente, bueno, puedo aplicar ya esta fórmula. Bien, y observen que el proceso es más corto, ¿no? A ver, preguntas allí. ¿Preguntas, jóvenes? Yo. A ver. ¿Sí? Está claro, profe. Perfecto, entonces, ahora sí podemos, a modo que participan también ustedes. Profesor. Sí, dime. Ya, quería decirle que estábamos participando en el chat desde que estaba haciendo el ejercicio. Ya, luego reviso su chat en todo caso. Ya, pero ya, no hay problema ahí. Ahora más bien, los ejercicios. Entonces, es el mismo procedimiento para cualquiera de los dos ejercicios. Inclusive acá en el B, ¿no? Podíamos ya directamente, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? A ver. Y igual a x menos 1. ¿Cuál es la derivada? Menos 1. ¿Qué más? Menos 1, x a la menos 2. X a la menos 2. ¿Ah? Pero reemplazo el x1 y va a quedar menos 1. Y efectivamente, la pendiente de esa recta es menos 1. Si fuera la función y igual a x sería 1, pero es al contrario, menos 1. Ya está. Ahora sí. Ahí tenemos, a ver. La número 3. ¿Cuál es la derivada de y igual a 12? 0. 0. Claro, la 4. La 4, ¿cuál es la derivada de...? También 0. La 5. La 5. 7. X a la 3.
7x elevado a 6. 7x elevado a la sexta. Menos 6. Claro, 7 menos 1. 7, va a ser 7 por x elevado a la sexta. Sexta. Sí. En la 6. 16x elevado a la 16x elevado a la 15. 15. ¿Listo? Perfecto. En la 7. 5x a la menos, no, menos 5 sobre x a la 6. Ah, no. A ver, en la 7, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo dos formas de resolver. ¿De acuerdo? Es igual a la 7 y la 8. ¿Ya? Lo voy a resolver la 7. Bien, pero hay dos formas de resolverlo. Ya, entonces es y igual 1 sobre x a la quinta. ¿Ya? Voy a aprovechar de utilizar una regla básica también que lo estamos dando allí. Bien, entonces vamos seríamos a la pizarra, ¿ya? Pero antes podríamos ver aquí nuestra teoría. Cociente. Regla del cociente, o sea, dos funciones y hago esto de acá. Esa es mi fórmula. Hay un signo menos, hay que tener cuidado ahí. Pero siempre empieza derivando ¿quién? El numerador. De eso tenemos que cogernos ahí. Primero empiezo derivando el numerador, listo. Y luego el signo siempre, menos. Si hubiese más no habría problema, pero es menos. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque si nos equivocamos, si derivo primero el G y luego el F, ya habría problemas con el signo. Bien, entonces voy a utilizar la regla del cociente y también la del X elevado a la N, las dos. Bien, entonces nos vamos aquí. Bien, ese es el problema número 7. Problema 7. Bien, entonces 7 entonces y igual a 1 sobre X a la quinta. Bien. Acabamos también de ver mi fórmula. ¿Qué me dice mi fórmula? Dice derivada con respecto a X. De una función f sobre una función g. Me dice, bueno, el g permanece, derivo al numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Ya está. Y siempre el g elevado, el denominador elevado al cuadrado. Eso me dice la fórmula. Siempre empiezo por la derivada del numerador. Bien, entonces en este caso, ¿qué observo acá? Este sería mi numerador. Esto sería mi f. Y esto sería mi g. Y bueno, y aplico a pie de la letra la fórmula. Entonces digo acá, y' es igual a quién, me dice. ¿Quién es el g? Es x a la quinta. ¿Eso multiplica por quién? Por la derivada del f. Es la derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. Es 0. Eso multiplicará por 0. Menos el f. El 1 permanece. Multiplica por la derivada de g. ¿Quién es la derivada de g? Ya. 5x elevado a la 4. Ya está. Sobre g es x a la quinta.
Y eso me dice elevado al Cuadrado. cuadrado. Esto estoy siendo pie de la letra de la forma. Bien. Entonces, ¿qué me queda acá? Esto es 0. Multiplicado por algo, todo se hace 0. El 1 acá no hay problema. Menos. Entonces quedará aquí menos 5x a la cuarta sobre, ¿cuáles aquí? Exponentes. 5 por 2, 10. Será x a la 10. ¿Y eso qué va a ser igual? Eso va a ser menos 5, ¿no? Y acá ya sería 4, ¿recuerdan? Acá es 4 y 10, será 4 menos 10. Y eso es menos Menos 6. Menos 6. Ahí está. Eso es, observen, utilizando el o la forma, utilizando la forma. Para la derivada de un cociente, esa es la forma para cualquier otra función que sea un cociente. Entonces, ahora, como les dije, lo hacemos de la otra forma. Y igual a 1 sobre x a la quinta. Pero yo sé que esto es y igual a x a la menos 5. Bueno, y digo acá, ¿cuál es mi derivada? Digo menos 5, x a la menos 5 menos 1. ¿Y quién es mi derivada? Menos 5, x a la menos 6. 6. ¿Listo? Igual que aquí. ¿Listo? De dos formas. ¿Sí? Bueno, esto ya para poder aplicar también esa regla, que bueno, en el ejercicio más adelante vamos a utilizarla. Y bueno, la otra también, que es obviamente más sencilla, utilizando también la fórmula para la derivada de x elevado a la n. Bien, a ver, eso está más sencillo. Que sean, copien ahí. Bien, ahora sí. Ya tenemos la número 7. Bien, continúen con la 8. A ver, La 8 sale menos 8 sobre x a la 9. Listo, correcto. X es como si tuviésemos x a la menos 8, es menos 8x, menos 8 menos 1, menos 9, ya está. Correcto. 9. La 9. ¿Cuánto saldría la 9? 5 a la menos 4. Ya sería ahí, se recuerden, tendríamos que escribir x elevado a la 1/5. 1/5 por x a la... Ya va a ser, observen, 1/5 x a la 1/5 menos 1. Sí. Bien. Bien, entonces
sería 1/5 por x elevado a la 1/5 menos 1, o sea, menos 4/5. La 10, ¿cómo les queda la 10? Similar, x a la 1/4. Un cuarto por x elevado a la menos 3/4. Claro, 1/4 menos 1 sería menos 3/4. Sí. ¿Eh? A ver, todos resolviendo. Estamos practicando. Bien. En la número 11. Sale uno, profesor. Uno, profesor. Perfecto. La derivada de 11 es 0, la de d de x 1. Ya está. 1. La número 12. Sale 3, profe. 3, profesor. Claro. La 12 sería 3. Derivada de menos 1 es una constante. Es 0. 3 por x. Ya recuerdan ahí la fórmula. El 3 es una constante. Permanece. Derivo x es 1. Me queda 3. Bien. La número 13. Derivada de la número 13. O sea, la función ya depende de la variable t. No hay problema. Su variable independiente es t. Entonces tendríamos f' de t. Bien, ¿qué nos da en la número 13? Bien, a ver, ¿qué nos daría en la número 13? Menos 4 más 3. más 3. Ya, menos 4t. ¿De acuerdo? Más 3. Más 3, correcto. Derivada de menos 6 a 0 ahí. En la 14. Menos 2t. 2t más 2. 2t, no es negativo ahí. 2t más 2. Y 2t más 2. 2t más 2. Perfecto. 15. ¿Cuál será la número 15? 2x más 2x más 12 más 12x2. Los dos dije. 2x más 2x al cuadrado. 2x más 12x al cuadrado. ¿Ya? 2x más 4 por 3, 12, 3 menos 1, 2, x al cuadrado. 2x más 12, x al cuadrado. Perfecto. 16. Menos 3x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado. Muy bien. La 17. T al cuadrado más 10. Menos 3. T al cuadrado más 10t más No, más, menos. menos 3. Menos 3, correcto. Sí. Entonces la 17, 3t al cuadrado más 10t menos 3. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Y la 18. 6x al cuadrado. 6x. 6x al cuadrado menos 2x Más 3. Muy bien. 6x al cuadrado menos 2x más 3. Muy bien. Perfecto. Muy bien.
Entonces, agregamos $19 y $20. Bien. ¿Qué aplicamos en la 19? ¿Qué aplicaríamos en la 19? También podríamos de dos formas. Una es utilizando la regla del producto. F por G, dos funciones. La función F multiplica por la derivada de G más el G por la derivada de G. Bien, derivada del producto. Y el otro, lo que ya vimos hace un momento, ¿no? La regla del cociente. Otra vez la regla del cociente. Bien, entonces esas son las dos fórmulas que se utilizan. Repito, la regla del producto y la regla del cociente. En el caso del producto, le dije, se puede hacer de dos formas. Una es con esta fórmula y la otra sería desarrollándolo, ¿no? Podría desarrollarse x cuadrado más 1 por x cubo menos 1. Bien, si lo desarrollamos voy a tener x a la quinta menos x al cuadrado más x al cubo y menos 1. Y lo puedo derivar. Todo ese polinomio. Bien, en la 20 sí necesariamente hay que aplicar la fórmula. Bien, entonces la número 19, una forma también, digamos, simplificada de hallar la derivada, aplicando la fórmula sería esta, ¿observen? Esta derivada, ¿a qué es igual? Bien, por ejemplo, puedo copiar igual x al cuadrado más 1 por la derivada de x cubo menos 1. Y utilizo esta notación. Bien, acá estoy diciendo que debo derivarlo esto. Con esta comida simple. Esta es la derivada, digo. Bien. Más, según la fórmula, más el x cubo menos 1 por la derivada de la otra función. Así. Y con esta comida simple estoy diciendo que hay que derivarlo esto. Bien, hay que derivarlo esto. Con esta simple notación, prima acá. Esto significa derivar. Bien, entonces, bueno, ¿esto cómo va a quedar? X cuadrado más 1. Y la derivada de x cubo menos 1. ¿Cuál sería la derivada de x al cubo menos 1? 3x Ya sería 3x al cuadrado, la derivada de menos 1, 0. Entonces, ya sería, observen, 3x al cuadrado. Más el otro, x cubo menos 1, permanece. Derivada de x al cuadrado. 2x. Y observen, lo podemos resolver. Y acá sería 3x a la cuarta más 3x al cuadrado. Acá sería menos 2x a la cuarta menos 2x. Y acá esto quedaría 3x a la
a la cuarta menos 2x a la cuarta, ya sería un solo x a la cuarta, más un 3x cuadrado, y menos 2x. ¿Listo? Allí tendrían la derivada. Bien, eso es... Profesor, ¿verdad? Dígame. Profesor, en la segunda fila, el 2x por el x al cubo, ¿no será más? ¿Por qué le pone menos? Sería 5x cuarto. Ajá, 5x. ¿Ahí? Sí. Sí, profesor. ¿De dónde salió ese menos, verdad? ¿De dónde salió ese menos? ¿De dónde salió? Faltó el palito ahí. Ya, eso observen utilizando la fórmula. ¿De acuerdo? El otro dijimos, bueno, pero ¿qué tal si bueno, el f de x lo resuelvo? ¿Cuánto sería? X cuadrado por x al cubo, x a la quinta. ¿Bien? Más x, todo por el x al cubo. X cuadrado por x al cubo, x a la quinta. Más x al cubo. Bien, luego sería con el menos x cuadrado. Bien, y 1 por menos 1. Ya está. Derivo. Aplicando pues la fórmula principal, ¿no? Sí. Derivada de x a la quinta. 5x a la cuarta. Más 3x cuadrado. Menos 2x. Derivada de menos 11. Lo mismo que nos ha dado utilizando la fórmula del producto. ¿Bien? Entonces tienen ahí ustedes un par de formas. Y el otro, que lo vamos a hacer aquí nomás. Porque supone que la 20 también ya lo resolvieron. Entonces, directamente damos la fórmula nomás. ¿Cuál es la derivada? Entonces, ¿qué se ha hecho? Derivamos siempre el numerador primero. Se acaba de ser x cuadrado más 1 por la derivada del numerador. ¿Así? Bien, entonces dijimos, aplicando la fórmula, allí, menos, ahora derivamos el denominador. Bien, se observa ahí, ¿sí, no? X cuadrado más 1 por la derivada de x cubo menos x menos 1.
menos ahora el numerador y derivamos el denominador. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Listo. Bien, derivamos. Luego podemos multiplicar, podemos simplificar. Bueno, y eso ya es cuestión meramente algebraico, ¿ya no? Lo que aquí sí debemos saber es derivarlo. ¿Cuál es la derivada de x cubo menos x menos 1? ¿Cuál es la derivada de x al cubo menos x menos 1? X cuadrado más X 1. cuadrado menos 1. Menos 1. 3x al cuadrado menos 1. Listo. Luego Menos multiplicamos. El otro, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado más 1? 2x. 2x. Listo. Y luego multiplicamos, simplificamos. Y esa sería la derivada. Muy bien. Bien, creo que no ha estado muy complicado, ¿verdad? Eso es para poder tomar fuerza, ¿ya? Bien, jóvenes. Allí nos vamos a quedar.